Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. El día de hoy os estaré enseñando a hacer estas manualidades. Espero de corazón que podáis disfrutar del proceso y muchas gracias por vuestro apoyo. Recordad que dejaré todas las plantillas de las manualidades en un link en la descripción. Para esta primera manualidad estaremos ocupando esta plantilla, forro, cinta de doble cara, adhesiva o pegamento, tijeras y también necesitaremos cartón. Lo primero que haremos será dividir la plantilla en partes más pequeñas, para que así luego nos sea más fácil distribuirlo a lo largo del cartón que utilizaremos para hacer más rígidas las figuras. Yo escogí un cartón más grueso para los personajes y uno más delgado para el fondo. Una vez establecida la posición de cada parte, debemos forrar los cartones. En mi caso, yo utilicé folios y pegamento en barra. Este forrado se hace para disimular los dibujos de los cartones, por lo que si decidís utilizar cartulinas blancas, no necesitaréis forrarlas. Con las piezas de cartón forradas, lo siguiente que debemos hacer es pegar las diferentes partes de la figura en el cartón. Yo decidí utilizar cinta adhesiva para evitar que la figura se arrugara, aunque sí se puede utilizar pegamento. Si decidís utilizar el mismo método que yo, aseguraros de cubrir todas las zonas con la cinta adhesiva para evitar que se despegue. Después tendremos que cortar todas las piezas. Esta vez sí que cortaremos las piezas siguiendo el margen. No deberíais tener ningún problema al recortar las figuras. Lo más complicado será recortar los fondos y el interior de estos. Para recortar los fondos yo utilicé un bolígrafo o plumón con cuchilla, además de las tijeras y el cúter. Si se os hace muy difícil recortarlo, también podéis dejarlo, ya que gran parte del fondo va a estar cubierto por la figura. Algunos de los materiales que utilizo, como la cinta adhesiva y el lápiz cortador, los obtuve a través de Shein. Os dejaré una tarjeta con la que podáis acceder al vídeo por si queréis ver algunos de los productos. Cuando terminemos de recortar las piezas, lo siguiente será plastificarlas o forrarlas. Yo estoy utilizando forro adhesivo. Recomiendo colocar las piezas primero por el frontal, para así evitar que la parte del dibujo quede en burbujas de aire. Luego, tan solo hay que ir forrando la parte trasera de la forma que se ve en el vídeo. Aseguraros de pegar bien todas las partes y de que queden bien selladas. Ahora tenemos que recortar de nuevo todas las piezas dejando un pequeño margen alrededor. Si habéis hecho el interior del fondo hueco como yo, la parte interior del forro no será necesario recortarla, ya que prácticamente no se va a ver. Esta parte del forrado no es totalmente necesaria, pero sí os la recomiendo para darle un resultado más profesional a tus figuras. Lo último que habrá que hacer será preparar las bases. Para ello haremos dos cortes más o menos centrados en los rectángulos que están dibujados en la base. Después tan solo habrá que ir encajando las pequeñas solapas de las figuras en los agujeros de la base. Una vez terminemos de montarla, lo más probable es que sobresalga un pequeño cacho de la solapa, lo que impedirá que se aguante de pie. Para ello yo encontré dos soluciones. La primera sería cortar otro cacho de cartón del mismo tamaño que la base y después hacer las marcas donde están los agujeros y donde irían las solapas.
Luego tan solo habría que desgastarlo un poco con el cúter para que encajasen las solapas dentro. Y para unir las dos piezas yo utilicé cola, aunque podéis utilizar también silicona o pegamento. También os recomiendo dejarle unas pinzas o clips en los laterales para que se selle mejor. La otra opción que se me ocurrió fue utilizar estas pegatinas que se suelen utilizar en los muebles para que así estuviese más elevada la base. También valdrían unos pegotes de silicona líquida. Para realizar este tipo de figuras se necesitan los Hamabits o cuentas planchables, las bases para colocarlas, además papel de plancha o, en mi caso, papel de cocina y una plancha. También necesitaremos las plantillas o patrones que los podemos buscar en Pinterest, con las palabras pixel art, anime. Esta es la Nezuko que yo hago. Cuando ya tengamos elegida la plantilla de nuestro personaje, tan solo tenemos que ir reflejándola en la base. Yo varío algunos colores de la figura, porque tengo un kit de colores muy básico, ya que son los que tenía de cuando era pequeña. Cuando ya hemos terminado de hacer nuestra figura, pasaremos a la base. Estas son las medidas que yo utilizo. Ahora pasaremos a la parte que yo considero más difícil. Tenemos que planchar todos los Hamabits para formar la figura. Debemos poner el papel de cocina o papel de plancha encima de la figura. Hay que asegurarse de que las piezas están bien colocadas. Y después, con la plancha sin agua y sin utilizar la opción de vapor, pasaremos el calor por encima de la figura. En caso de que se os desmonte alguna pieza, como me pasó a mí con la base, no os preocupéis. Simplemente tendréis que volver a colocarla en el patrón y pasarle más la plancha. Yo decidí ponerle unos pegotes de silicona en la base, aunque es totalmente opcional. Y además, para montarla, tuve que recortarle una hilera a los pies porque no se mantenía recta. Puede que esto último tengáis que hacerlo también. Y listo, ya tan solo nos quedaría montarlo. Para hacer estos marcapáginas vamos a necesitar las plantillas impresas o dibujadas, folios, forro, pegamento en barra, cola y además tijeras. Primero doblaremos un folio a la mitad y lo pegaremos para crear una cartulina. Si tenéis cartulina blanca podéis utilizarla directamente. Después, cuando el folio esté seco, pegaremos la plantilla al folio doblado y la recortaremos.
Yo los dividí en 3 partes más pequeñas para recortarlos más cómodamente. Procurad seguir los bordes. También quería recordaros que en la descripción habrá un link que os llevará a todos estos materiales, para que así podáis descargarlos e imprimir directamente los que yo he usado. Como veis, es una manualidad muy fácil y rápida de hacer. Una vez terminamos de recortar los marcapáginas, lo siguiente que haremos será forrarlos si queréis. Volví a utilizar forro adhesivo. Igual que en la primera manualidad, fui colocando los marcapáginas. Yo decidí forrarlos para evitar que se estropeasen con líquidos. El forro adhesivo solamente lo utilicé en la parte delantera, por lo que después lo volví a pegar y fui recortando cada marcapáginas. En el caso de los marcapáginas, procurad no dejar bordes con forro. Para forrar la parte trasera, utilicé cinta adhesiva, que es un método mucho más fácil de conseguir. También se puede utilizar para la parte delantera. Tan solo debéis aseguraros de que el marcapáginas coge en el cacho de cinta. Cuando ya habéis acomodado los marcapáginas en la cinta, la pegaremos en el papel de cocina que utilizamos anteriormente para derretir los Hamabits, ya que es antiadhesivo. Después tan solo tendremos que volver a recortar la silueta del marcapáginas. Y este sería el resultado. Esta manualidad es prácticamente igual a la anterior y necesitamos los mismos materiales. Volveremos a realizar una pequeña cartulina doblando un folio a la mitad. Y luego pegaremos los colgadores. Pero esta vez yo utilicé cinta de doble cara, porque al ser una superficie más grande tenía miedo de que se arrugara con el pegamento. Cuando ya tenemos toda la silueta cubierta, lo pegaremos en la cartulina. Lo siguiente que haremos será recortar toda la silueta, exceptuando la zona central donde estaría la asa del colgador. Después, si queréis, podéis forrarlo, igual que los marcapáginas, pero si vais a utilizar cinta adhesiva, debéis colocar 2 tiras.
Una vez hayamos terminado con todo el proceso de forrado, ya sí que podremos recortar la parte central y crear así el colgador. Y listo, este sería el resultado. Muchas gracias a todos los que me habéis acompañado el día de hoy en este vídeo. ¡Feliz día a todos! Y si tenéis alguna propuesta, acordaros que me las podéis dejar escritas en los comentarios.